Bien, ¿no? Genial. Uf. Bueno, voy a empezar con los agradecimientos porque luego se me olvida y quedo fatal, ya me pasó alguna vez. Entonces le doy las gracias a Osalán porque gracias a ellos consigo salir de la rutina, salgo a la oficina, hablo con gente, conozco a gente y tal, entonces se agradece. El año pasado vine y lo cierto es que me lo pasé muy bien. Este año, porque empiezo mis vacaciones el lunes, vine con la convicción de que me tengo que divertir. Lo primero, si consigo que os divirtáis vosotros, muchísimo mejor. Y si además aprendéis algo, entonces ya vamos, el año que viene igual hasta me invitan otra vez y puedo venir a contaros otra cosa. Bueno, quiero agradecer también, por supuesto, a vosotros que estáis aquí. Si os doy 5 segundos, os ocurren a cada uno 5 cosas más interesantes que hacer, que estar aquí escuchándome, emparejar calcetines o yo qué sé. Pero bueno, estamos aquí un viernes, conmigo acabamos o prácticamente acabamos y ya está. Y luego quería también dar las gracias, porque lo prometí, de parte de mi madre, porque podéis grabar esto en vídeo y entonces luego me puede ver y tal, y esas cosas le encantan. Entonces le prometí que iba a dar las gracias, así que, o sea, le encanta verme a mí, no a la salud laboral le da igual, eso no, nada. Bueno, dicho esto, os voy a contar. Me han llamado para hablaros de un método nuevo que hemos estado desarrollando en los últimos años, que se llama el método Mitiga. Voy a intentar hacerlo de una manera más o menos amena y, como hago siempre, pues contando una historia, ¿no? La presentación se va a dividir en unos módulos. El primero os voy a hablar del carácter gallego y la paradoja del primate. Os va a encantar. Esa es la introducción. Luego os voy a hacer una breve historia de nuestro lado más humano, que es el origen de Mitiga, es decir, dónde nace Humana y luego pues de dónde sale Mitiga, ¿no? Todo va enlazado, ¿eh? Luego os hablaré de los TMS en el planeta de los simios, porque en Marte no hay TMS, solo hay aquí, entonces hay que puntualizarlo, eso es el núcleo del Mitiga. Y luego ya hablaremos de los métodos preventivos, de los que se ha hablado y mucho, yo los pasaré muy rápidamente. De ahí salen los requisitos que le pusimos a Mitiga. Y por último, os hablaré del método Mitiga, ya su funcionamiento y aplicación, pero muy al final, ¿eh? Al principio vamos a hablar de todo lo demás. Bueno, módulo 0. El carácter gallego y la paradoja del primate. Supongo que todos sabéis. Ahora, esto se me tiene que mover. Ahí está. Si os pregunto, el carácter gallego, yo creo que todos sabéis, ¿no? Lo que se dice de los gallegos, ¿no? Es que son indecisos, ¿no? Que son desconfiados. Efectivamente, podríamos hablar media hora, pero hay una secuencia que resume muy bien cómo es el carácter gallego, que por supuesto nos caracteriza en Humana, claro, que es la siguiente. Está el rey gallego con todo su pueblo delante y el rey gallego les pregunta: ¿qué somos? Habéis visto 300, ¿no? Bien. Entonces el pueblo gallego al unísono responde: gallegos. Y entonces el rey sigue y pregunta: ¿qué queremos? ¿Qué responde un gallego? Depende. Y entonces el rey gallego, desconcertado por su pueblo, pregunta: ¿de qué depende? ¿Qué responde el gallego a esto? ¿Por qué lo preguntas? Este es nuestro carácter gallego, es decir, lo nuestro es preguntar. Y preguntar es súper importante. Y preguntar, puedes llegar muy lejos preguntando. Hay un sketch buenísimo de Goma, conocéis a Goma Espuma, ¿verdad? Pues había un sketch en el que descubrían las murallas de Jericó. Entonces entrevistaban por teléfono al que descubría las murallas, ¿no? Y preguntaban: oye, ¿y las murallas cómo son? Monumentales. Ya, pero ¿y tiene refrescos? Sí, lo típico, esto lo dice Goma Espuma, ¿eh? Tiene enanitos en bolas, un escudo del Atleti y tal. Y luego dice: ¿y cómo las descubrieron? Estaban, no, preguntando. Entonces, preguntando. Nos caracteriza. Lo cierto es que no preguntamos por curiosidad. Los gallegos preguntamos por desconfiados. Pero bueno, da igual, a mí me vale el hecho de que preguntamos. Dicho esto, os voy a contar la paradoja del primate. Y os pido que prestéis muchísima atención, porque todos los libros de historia universal se podrían tirar y explicarle a la gente la paradoja del primate, porque lo explica todo. Todo, lo explica todo. Necesito una jaula para la paradoja del primate. Esto es un experimento científico, ¿eh? Ojo. Y tiene que ver con todo lo que os voy a contar después, claro. Necesito 3 primates. El primero me voy a poner yo. Ahí estoy, el monito. Y ahora voy a poner a 2 más que están en esta sala y los he elegido con cariño. Con cariño, ¿eh? Que son Pablo, Salán y Zaskun. Ahí estamos los 3 en la jaula. ¿Qué más necesito para la paradoja del primate? Necesito, con cariño,
Necesito un plátano. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que a los primates les gusta el plátano, ¿no? Ahí está. Bien. Pero necesito algo más. Y es lo siguiente. Necesito una ducha de agua fría. Es decir, que cuando uno de esos 3 primates va por el plátano, activa un mecanismo que nos da una ducha de agua fría a todos los que estamos en la jaula. Bien. Empieza el experimento científico. Entonces, el primate más hambriento, que obviamente soy yo, pues se va a comprobar, voy a por el plátano. Horror. Ducha de agua fría. Horror. Se enfadan conmigo, ¿eh? Se enfadan conmigo. Bien, nos hemos mojado. ¿Y qué pasa? Este primate fuera. Me han expulsado por coger el plátano. Así que vamos a coger a otro primate. Por ejemplo, iba a poner a Alves, pero prefiero Diego Costa. Metemos a otra, Diego Costa. Metemos ahí Diego Costa y volvemos a poner el plátano. Entonces, ¿qué pasa? Que al cabo de un rato, el primate Diego Costa quiere ir a por el plátano. Pero los otros 2 primates se abalanzan sobre él y se lo impiden porque no quieren la ducha de agua fría. No llegó al plátano. No llegó, ¿eh? Y vuelven a sus posiciones iniciales. Ahora vamos a quitar a uno de los primates iniciales que se duchó. Fuera Izaskun. Y vamos a meter al primate más de moda de todos. Al rey. Entonces, ahora tenemos, fijaros, 2 primates nuevos, Diego Costa, y Pablo sigue ahí. Claro, al cabo de un rato el rey tiene hambre y aparte, bueno, estará acostumbrado a otras cosas, pero el plátano con hambre le vale también. Entonces, va por el plátano, pero se abalanzan sobre él antes de que pueda porque, claro, no le dejan. Bien, volvemos a la posición inicial. Ahora tenemos que sacar a Pablo y vamos a meter a un primate nuevo. Y el primate nuevo es el primate más poderoso de todos. El que no envejece y lleva aquí desde el siglo XV. A Jordi Hurtado. Los tiene a todos controlados. No desaparece nunca en nuestras vidas. Ahí está Jordi Hurtado. Entonces, claro, volvemos a colocar el plátano y Jordi Hurtado quiere por el plátano, pero se lo impiden, se abalanzan sobre... Es más, incluso pueden llegar a agredirle. Incluso, forma parte de nuestra naturaleza. Decía Freud que teníamos el instinto sexual y el instinto de violencia, ¿no? Es el de violencia. Bueno, de agresión. Ahí está, no llegaron al plátano. Situación. Tenemos 3 primates que no van a por el plátano y ninguno de ellos sabe por qué. ¿A qué es bueno, ¿Por qué? Por no preguntar. Ahí está. Por no preguntar. Entonces, hay un proverbio, me gustó mucho el proverbio del africano, hay uno mucho mejor, que es un proverbio chino, que me dijo un amigo mío, que no era chino, pero me gustó, que era que a veces no sé por no preguntar. Entonces, esto no quiere decir que los gallegos tengamos una vida sexual súper activa, porque al final le preguntamos a una gallega que nos responde con una pregunta y nunca concretamos nada. Entonces, no hay manera de dar. Pero bueno, tenemos claro que estamos en un mundo donde nadie pregunta y nosotros pues nos preguntábamos cosas. Entonces ahora os voy a contar cómo a raíz de todo esto nace Humana y luego os cuento cómo esto nace con el Mitiga, ¿vale? Bueno, todo empezó en una pecera. Ahora os explico lo que es la pecera. La pecera, donde yo estudiaba, en la escuela de ingeniería, había una biblioteca que era una sala de estudio muy bien insonorizada, toda de cristal, no se oía nada fuera. Pero claro, cuando estabas fuera tú veías a la gente como hablaba y no se oía, entonces eran como peces y le llamamos la pecera. Estábamos allí 4 frikis, mi hermano, yo y otros 2 frikis más. Y no me acuerdo quién fue, juraría que fue mi hermano. Lanzó una pregunta y dijo, porque somos gallegos, claro, dijo, ¿qué textura tiene la ingeniería? Y dije, ostras, el día anterior habían preguntado, que sabe un ladrillo, ¿no? Pero ese día tocó, ¿qué textura tiene la ingeniería? Entonces dijimos, vamos a ver. Entonces empezamos a discutirlo y convenimos, hicimos ahí como una comisión, y convenimos que era una textura fría, era una textura dura, era áspera, y estábamos con 19 años en una escuela de ingeniería. Y vimos ese futuro y dijimos, no nos gusta nada, esto hay que trasladarlo a otro ámbito. A nosotros nos gustaba la textura suave, una textura cálida, una textura blanda, ¿no? Por ejemplo, nos gustaba mucho más. O por ejemplo, en esto no pensábamos de aquella, pero bueno, supongo, ¿no? Entonces, ahí está. Y esto nos gustaba, porque hay un poema muy bueno que explica muy bien estas texturas que nos gustan, que dice: ayer pensé regalarle mi piel, aquí no me sirve de nada, pero es el único recuerdo que todavía se deja tocar. Bueno, esa era nuestra idea. Nosotros queríamos trasladar todo eso de la ingeniería a un ámbito
más humano, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a empezar a trabajar en biomecánica, vamos a trasladar todo esto al otro y bueno, seamos más felices, ¿no? Porque entre calderas no nos veíamos bien. Dicho esto, en la pelea entre máquinas y personas nos volcamos a por las máquinas. La siguiente pregunta, cuando ya teníamos claro a qué nos íbamos a dedicar, era, bueno, ¿y esto quién nos necesita? O sea, porque claro, comercialmente o alguien nos necesita o nadie nos contrata, o sea, no vamos a ningún lado. Y además de aquella, descubrimos que había tres tipos de relaciones. Las relaciones por placer, por necesidad y por obligación. Las relaciones por placer son las relaciones humanas. Es decir, yo estoy bien solo, pero estoy mejor acompañado, entonces me relaciono, ¿no? Disfruto de la compañía y tal. Esas son las primeras. Luego están las relaciones por necesidad, que son las comerciales. Es decir, ya no estoy bien solo porque si no me contratas no tengo dinero, no tengo comida. Esa es una relación por necesidad, la comercial. Y luego están las relaciones por obligación, que son la combinación de estas dos. Son las relaciones humanas y comerciales, o sea, las matrimoniales. Esas son las relaciones por obligación. Por aquel entonces, a nosotros estas últimas nos daban igual y estábamos concentrados en las humanas y en las comerciales. Y dijimos, bueno, ¿esto tiene futuro? Vamos a pensar si tiene futuro. Entonces empezamos a googlear y a darle un poco a la cabeza. Y bueno, veíamos que nos pusimos como locos, 2 meses. Dale a la cabeza, esto vale, biomecánica clínica, venga, ámbito sanitario, pum, pum, sí, bien, ¿qué se puede vender, tal, qué se puede hacer, qué se puede desarrollar, qué tecnologías hacemos, para qué? 1000 vueltas. Para deporte, lo mismo, deporte de élite, tal, pum, pum. Para diseño de producto, igual, para diseño de producto, tal. Y al cabo de un mes, ahí trabajando duramente, 2 meses, un dolor de cuello, que no podíamos ya estar en el portátil. Fijaos la postura, dijimos, esto también vale para la salud laboral. ¿De qué manera? Es decir, ¿y por qué? Porque yo estoy aquí, llevo 2 meses buscando como un loco, me duele todo. ¿Podemos hacer algo? ¿Por qué me duele todo? Nos vamos a la siguiente pregunta. Los TMS en los planetas de los simios. Vamos a ver, queríamos resolver la duda de por qué me duele todo. Ahí vamos. La primera pregunta que nos planteamos era, ¿estaremos mal diseñados? Entonces hicimos un análisis exhaustivo de toda nuestra anatomía para saber si realmente estábamos mal diseñados y esto todo era culpa de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces empezamos a razonar. Biomecánicamente, esto es un resumen rápido pero muy bueno, ¿eh? ¿Cuál es el problema de la mano? Que es muy fuerte. Es decir, la mano, yo he visto a gente que en la mano tiene 100 kilos de prensión. También es cierto que era un marinero senegalés que medía 2,5 metros y era así de grande, era 3 veces yo, ¿no? Pero bueno, tenía 100 kilos, la mano es muy fuerte. Es un problema para la mano, se ejecuta fuerzas muy grandes. El problema del codo, ¿cuál es? Que la mano es muy fuerte. Principalmente, lo estoy resumiendo todo mucho. Pero claro, el problema del codo es que como la mano es tan fuerte, agarra pesos tan fuertes, sobre todo la pronosupinación genera unas tensiones que anatómicamente pues dan problemas. Y el problema del hombro, ¿cuál es el problema? Que está lejos de la mano, que además es fuerte. Pues claro, manipulamos todo con las manos, podemos separar las cargas 60-70 centímetros del cuerpo, el hombro lo sufre. Bueno, y el problema del cuello, que está cerca del hombro, generalmente, porque todas las cargas del hombro se transmiten a través del trapecio, otra musculatura al cuello, el cuello sufre. Claro, parece que estamos mal diseñados. El problema de la espalda, que está lejos de todo lo demás. Entonces, claro, siempre hay un momento, un par grande, porque siempre hay distancias grandes, ¿no? Y en las piernas, bueno, pues que están debajo de todo esto y todo lo que cogemos con las manos, que pasa por el codo, por el hombro y tal, pues lo sufren las piernas. Dicho todo esto, empezamos a pensar, empezamos a convencernos de que lo estábamos haciendo bien. Y dijimos, estamos mal diseñados, claramente. Entonces, ¿y si tuviésemos que estar bien diseñados entonces, teniendo en cuenta todo esto? ¿Cómo seríamos? Entonces diseñamos el cuerpo perfecto para no tener TMS. Y nos salió Mr. Potato. Es así de sencillo. Entonces cuando llegamos a esto, al final dijimos, no, lo estamos razonando mal. Es evidente que no estamos mal diseñados, no podemos aquí ahora enfrentarnos con millones de años de evolución, no puede ser. Entonces la pregunta ya estaba mal formulada, nos teníamos que ir a otra pregunta. Y nos fuimos a otra pregunta. ¿Estaremos mal adaptados? Pues sí, esto lo voy a pasar muy rápido, pero sí estamos mal adaptados, porque como vengo diciendo casi siempre, tenemos un cuerpo paleolítico, es decir, que además viene, bueno, bastante sancionado por el estilo de vida que llevamos ahora. Es decir, nuestro cuerpo es un cuerpo cazador-recolector, y a la vida ha cambiado mucho, y el estilo de vida que tenemos ahora, el profesional, pues no nos ayuda, y además el ocioso pues tampoco nos ayuda a adaptarnos al profesional. Entonces es un problema de adaptación. Resumiéndolo mucho,
podemos decir que hubo un momento, hace relativamente poco, donde nuestra evolución biológica y nuestra evolución social se separaron. Y esto nos está generando un problema de adaptación que es la base fundamental de los TMS en referencia al trabajador. Ojo, en referencia al trabajador. Que no es lo único que genera el problema de los TMS, hay otro problema. Ahora me centro en el puesto de trabajo y lo voy a resumir muy rápido porque otras veces me complicaba más, pero he encontrado la manera de explicarlo fácilmente. La siguiente pregunta en relación al puesto de trabajo: ¿estaremos maltratados? Es decir, vale que no estemos adaptados, pero una cosa es que no estemos adaptados y otra que los puestos de trabajo estén bien. Y esto lo resumo con el chiste del burro del gitano. ¿Conocéis el chiste del burro del gitano? Pues es un gitano al que se le muere el burro y el tío dice: ahora que lo había acostumbrado a no comer, va y se me muere, ¿no? Pues el puesto de trabajo es igual, es decir, es que igual estamos maltratados. Hay que ver un poco dónde está el equilibrio entre el adaptarnos nosotros y adaptar el puesto de trabajo, ¿vale? Bueno, dicho esto, el origen de los TMS lo vimos. Como núcleo del método Mitiga están los factores de riesgo. Hoy se ha hablado mucho y muy bien además de todos ellos. Yo aquí voy a hacer un resumen muy rápido de todos aquellos que entran en el Mitiga, ¿vale? Entonces hay tres tipos de factores de riesgo: los biomecánicos, los organizativos y los individuales. Los biomecánicos principalmente son los sobreesfuerzos, lo hemos hablado y mucho sobre esto, son los movimientos repetitivos, también hemos hablado mucho, las posturas estáticas, que ojo, es que parece una coña, pero sí, esto es fácil, poneros, vamos, dejáis la postura antes de que yo acabe de hablar hoy, seguro. Entonces la postura estática, que son diferentes que las posturas forzadas, a veces se combinan, pero bueno, posturas forzadas. La precisión, esta foto da mucha grima, esto es el gran olvidado, pero cuando tenemos un movimiento repetitivo sin precisión, no es tan malo como cuando tenemos un movimiento repetitivo que nos exige mucha precisión, ¿vale? Entonces la precisión es el gran olvidado y está ahí. Y luego también las vibraciones, ¿vale? Que sí, es que el martillo picador no despierta ninguna atención, entonces pongo el rabbit. Luego aparece más grande, ahora lo puse en pequeñito. Bueno, estos son los 6 factores biomecánicos clave. ¿Qué pasa? Que no son los únicos, porque estos son biomecánicos, pero luego están los organizativos, es decir, que aquí pongo 4, El primero, los horarios excesivos. Por ejemplo, marineros que trabajan 16 horas en una jornada, por ejemplo, ¿no? Horarios excesivos. Siguiente, la exigencia psicológica. ¿Qué es exigencia psicológica? Pues, por ejemplo, un trabajador que está absolutamente monitorizado para ver su rendimiento en el trabajo. Eso también genera un estrés y musculoesqueléticamente afecta. Otro más, el ritmo elevado de trabajo. Es un factor clave de riesgo, como todos sabemos. Incluso puede llevar a la dimisión, el ritmo elevado de trabajo. Totalmente. Y por último, bueno, la falta de descansos. Si os gusta la foto de la rana, en Google ponéis descanso del guerrero y es la primera entrada. Ya os aparece la rana esa ahí. Entonces, bueno, estos son los 4 factores organizativos clave. ¿Hay más? Los hay, también hay más biomecánicos. Estoy yéndome a lo principal, ¿vale? Y luego están los factores de riesgo individuales. Historial médico. Esto le pasa mucho al Madrid, ¿no? Que contrata gente que luego tiene hernias y tal. Bueno, pues es importante el historial médico de un trabajador. No vaya a ser que lo pongas en un puesto de trabajo donde se te va a lesionar. Tenlo en cuenta. La edad, es decir, llega un momento, y yo que soy deportista, esto es lo que más miedo me da, ¿no? Llega un momento en el que tu mente quiere, pero tu cuerpo no puede, ¿sabes? No estoy hablando sexualmente, digo en general en el deporte. Entonces, claro, esto sucede y en el trabajo también, ¿no? Entonces la edad es un factor clave. El género, no quiero que se haga ninguna mala interpretación, pero sí que es cierto que la resistencia a las estructuras anatómicas en mujeres es inferior que en hombres. También ellas pueden hacer 2 cosas a la vez y nosotros no, solo podemos hacer una. Y la capacidad física, es evidente que este tío, no os voy a decir cómo encontré esta foto en internet, pero es evidente que este tío, si se tiene que lesionar en un brazo, se va a lesionar del que tiene el gadito, ¿no? Y luego en privado os digo cómo es la búsqueda, si os gusta la foto. La obesidad está reconocido en la bibliografía. Yo lo pongo porque está en la bibliografía, pero no he conseguido una explicación científica buena de por qué. Vale, pero bueno, lo pongo porque está en la bibliografía. Parece ser que es factor de riesgo también. Y las tareas extralaborales, porque lamentablemente en el pleno siglo XXI sigue pasando que las mujeres después de su jornada laboral llegan a casa y siguen trabajando y los hombres no. No me incluyo, pero bueno.
En general es así. Y hay un factor más que no puedo dejar de comentar aquí, porque bueno, nosotros somos un centro sanitario y recibimos a un montón de pacientes al año que vienen pues por bajas laborales. Y no puedo dejar de decir que de cada 10 personas que vienen por Humana a rehabilitarse, a hacerse un seguimiento biomecánico y etcétera, con un trastorno musculoesquelético, 9 de cada 10 son fumadores. Lo dejo ahí. Y llevamos ya 2 años tomando datos, Y luego es importante ese tema también. Ahora he generado controversia. Ahora, vaya dato. No tuve que decirlo. Bueno, estas son las causas de TMS. Parece que ahora tenemos todo muy revuelto, ¿no? Y el Mitiga se basa en ellas. Pero vamos a lo siguiente. Todas estas causas son las que generan... El riesgo de TMS es una combinación de 2 riesgos. El riesgo asociado al puesto de trabajo y el riesgo asociado al trabajador. Entonces, los factores de riesgo biomecánicos y los factores de riesgo organizativos se pueden agrupar para generar lo que llamamos un riesgo asociado al puesto de trabajo, que lo podemos representar como un círculo, ¿no? Cuanto mayor sea ese radio, mayor es el riesgo. Se entiende bien, ¿no?, el concepto. Sin embargo, los factores individuales generan otro círculo, que son los riesgos asociados al trabajador. Bueno, mientras el trabajador no trabaje, no se lesiona. El problema es cuando sí trabaja, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos círculos se superponen y generan una región de riesgo. Esa región de riesgo es donde están los TMS. ¿Qué sucede? ¿Cómo se reduce el riesgo de TMS? Pues reduciendo los riesgos asociados al puesto de trabajo, reduciendo los riesgos asociados al trabajador o alejando esos 2 círculos, es decir, alejando los trabajadores con mayor riesgo de los puestos que tienen más riesgo. Así de sencillo. Bueno, en Mitiga, como teníamos claro esto, decidimos que Mitiga tenía que incorporar en sus algoritmos de cálculo todos estos factores, o si no casi todos, porque ya había muchos estudios que hablaban de ellos y bueno, había una buena base. Esa es la idea. Así que nos pasamos al siguiente punto, que es la pregunta que nos hicimos. Vale, tenemos claro el problema, tenemos claro todo, pero ¿qué se está haciendo actualmente? ¿Qué hay? Pues hay unos métodos de los que, bueno, se ha hablado mucho hoy, ¿no? Y además se ha hablado muy bien. Yo esto lo voy a pasar muy rápido, porque además de esto también hablé un poco el año pasado, entonces no me quiero repetir. Y como me dijo una vez un catedrático de la universidad, me dijo, ¿sabe? Lo breve es y bueno, y yo le acabo y le digo, 2 veces bueno. No, lo breve es y bueno, porque a buen entendedor, y yo pocas palabras están, que no, que a buen entendedor. Entonces, es a buen entendedor. Entonces lo voy a pasar muy rápido, porque no hace falta completar mucho. Bueno, a buen entendedor. Sabemos que hay factores de riesgo, como hablábamos, la manipulación de cargas, aplicación de fuerzas, ¿no?, que es lo que llamamos sobreesfuerzos. Posturas forzadas, posturas estáticas, movimientos repetitivos, vibraciones y precisión. Y hay una serie de métodos, de los que hemos hablado mucho hoy, que son los métodos ergonómicos, que nos valen para analizar, pues mira, ahí pongo algunos, el NIOS, el SNOOC y tal, que estos estudian el tema de los sobreesfuerzos, manipulación de cargas, empujes y arrastres, etcétera, transporte de cargas. Luego hay otros, OWASP, REVA, RULA, que nos valen para analizar posturas forzadas y estáticas. Bueno, ahí más o menos el cuadrito marca lo que hace cada uno, ¿no? No están todos, son solo algunos de ejemplo. El Strain Index y el OCRA para movimientos repetitivos. Incluso hay un Real Decreto que permite ver el tema de las vibraciones. La precisión es la gran olvidada. Y luego apareció la biomecánica, de la que voy a hablar después, que permite hacer un análisis un poco global de todo, ¿no? ¿Qué sucede? Que esos métodos ergonómicos que veis ahí en rosita o marrón pálido tienen una serie de limitaciones. Hoy se ha hablado muchísimo de esas limitaciones, de sus ventajas. Yo voy a centrarme solo en 4 limitaciones básicas. Y las voy a pasar muy por encima. Es la pregunta, ¿no? ¿Qué limitaciones tienen esto, no? O sea, ¿cómo se puede mejorar? Pues la primera es que generalmente son para valoración de tareas individuales y son más restringidos si queremos hacer un estudio multitarea. Eso lo primero. El siguiente es que son para la valoración global del riesgo, del cuerpo en general. Casi nunca nos dan el riesgo exacto que hay en cada región del cuerpo, ¿vale? La siguiente es que son de aplicación parcial para el estudio de un factor, es decir, yo tengo que pensar, ¿quiero estudiar movimientos repetitivos? Aplico este método. ¿Quiero estudiar posturas forzadas? Aplico el otro método. Pero no permiten evaluar con precisión todos esos factores, ¿vale? Y por último es que son relativamente cualitativos. También esto es lo que les hace fuertes, porque los convierte en métodos poco costosos y entonces pues su relación calidad-coste es muy buena y por eso son tan utilizados. Claro, es una limitación-ventaja esta, ¿no? Eso sobre los ergonómicos. Lo retuvimos un poco, luego vuelvo a ello, ¿eh? Pero, entonces luego vino la biomecánica. Esto era la leche, la biomecánica, ¡buah! Ahí ya
Entonces, ¿se pueden hacer estudios de puestos de trabajo a través de métodos biomecánicos avanzados? Sí, pero hay un matiz. Ya no estudiamos el puesto de trabajo, tenemos que sensorizar a un trabajador, ya estamos en el umbral sanitario, técnico. Si vas a ponerle algo a un trabajador para ver temas de su salud, ya tiene que ser personal sanitario, se nos complica el tema, pero bueno, se hace. Y hay muchas técnicas de análisis biomecánicos. Las básicas, lo básico, que hoy además algo de esto también se ha hablado. Análisis postural, para ver análisis de posturas, estáticas, forzadas, repeticiones, etc. Se suele hacer con fotogrametría. Este sistema lo conocéis seguro porque es con el que hacen los videojuegos de fútbol. ¿Nunca visteis las imágenes de Ronaldinho, de Messi con unas pelotitas y tal? Bueno, eso captura el movimiento y luego lo reproduce. ¿Se ha aplicado esto en un ámbito laboral? Sí. ¿Se están haciendo tecnologías más sencillas para esto mismo? Sí. Tienen una precisión limitada, es decir, tienen errores de medición. Como yo digo siempre, funcionan bien, pero es un poco la teoría que los estudiantes utilizábamos en los exámenes, ¿no? La teoría del punto gordo. Yo estoy haciendo un examen y si 3 rectas se me tienen que cruzar en un punto, se me van a cruzar en un punto, solo depende del radio del punto que yo haga, ¿no? Es la teoría del punto gordo. Pues esto funciona un poco también por la teoría del punto gordo, pero da mucha información, ¿eh? Lo que pasa es que exige sensorizar al trabajador. Luego aparece la miografía, la electromiografía de superficie, que hay que ser cuidadoso porque solo permite ver grandes grupos musculares exteriores y además permite hacer comparaciones relativas, porque las mediciones de intensidad que te da la electromiografía son muy sensibles al posicionamiento exacto y a muchos otros factores que quedan fuera de control. Sin embargo, para ver qué grupos intervienen, de qué manera en una actividad, pues es utilizable. Pasa que es, bueno, luego lo digo. Y por último, la dinamometría, que antes habló, para medición de fuerzas soportadas, ejercidas, etc. Hay más técnicas biomecánicas, esto es lo general. ¿Qué sucede? Que esta gran tecnología también tiene sus limitaciones. ¿Por qué? La primera, es invasiva. Necesitas coger al trabajador, ponerle sensores encima y que haga su actividad. Esto es un horror para el trabajador. Vale. La siguiente, que son excesivamente costosos. Costosos a todos los niveles. Exige recursos temporales muy grandes, económicos, técnicos. Y luego, que está en el límite de lo sanitario y lo preventivo, porque cuando actúas sobre una persona, ya no estás estudiando un puesto de trabajo. El panorama cambia por completo. Entonces os lo digo, bueno, un poco porque como centro sanitario nos enfrentamos a eso, ¿no? Dicho todo esto, que os he resumido rápidamente cómo se hacían los estudios ergonómicos y las limitaciones que habían, pues voy a hablar ya del mitiga, al final de todo. Ahora 5 minutos se mitiga y acabamos. Entonces, lo primero es el concepto. Como dijo Manquiña en Airbag, no sé si visteis la peli, pero el concepto es el concepto. Pues voy a hablar de concepto. Lo primero que nos preguntamos es, ¿y por qué no vamos por el plátano? ¿No? Y dijimos, ¿vamos por el plátano o no? ¿Qué significa ir a por el plátano? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Entonces nos lo planteamos. Podemos hacer un método de evaluación multitarea, de valoración del riesgo por región corporal, no general, que valore todos los factores de riesgo, no solo uno, que efectúe una valoración más cuantitativa que los métodos ergonómicos, es decir, que exija un poco más en la observación, que sea un método no invasivo, que sea de bajo coste de aplicación y que sea un método preventivo, es decir, que no toquemos al trabajador. Así nos salimos del ámbito legal de la sanidad y tal, y sigue siendo un método preventivo más fácil, ¿no? Y fuimos a ello. Entonces, allá por el año 2008 nos pusimos a pensar, con nuestras limitaciones obviamente, y llegamos a donde podemos, ¿no? No somos aquí. Entonces, bueno, nos pusimos a pensar y decidimos que íbamos a trabajar sobre 3 axiomas. El primero, que el riesgo de TME dependía de factores de riesgo biomecánicos, de factores de riesgo organizativos y de factores de riesgo individuales. Eso lo primero. Lo segundo, que la influencia de los factores de riesgo individuales no la íbamos a decidir nosotros. Había muchísimos estudios bibliográficos ya hechos que nos lo decían, entonces nos íbamos a fiar de ellos. Y el tercero, que la influencia de los factores de riesgo biomecánicos y organizativos dependen de su intensidad, de la evidencia que tengan esos factores con las lesiones según la bibliografía y de la combinación, que esto es un factor clave. Un factor de riesgo incrementa muchísimo el riesgo asociado cuando se combina con otros factores, ¿vale? La combinación es clave. Dicho esto, ahora os voy a hablar ya sabemos lo que queremos, sabemos los 7 objetivos del mitiga y sabemos los 3 axiomas. Obviamente, toda la algoritmia y la matemática no la voy a hablar hoy porque no tiene ningún sentido y me voy a ir a la parte pues más visual, ¿no?
Para explicaros cómo es un análisis con Mitiga, me voy a basar en un ejemplo, para que sea más visual. ¿Por qué? Porque como hay una frase que a mí me encanta que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, es decir, os pueden explicar lo que queráis del Machu Picchu, que hasta que no estéis allí no sabéis de qué va. Pues es una imagen vale más que 1000 palabras. Aunque a mí me gusta más otra, que dice que un silencio vale más que 1000 imágenes. Y me voy a quedar con la primera porque es la que me interesa ahora, pero la segunda es súper interesante. Bueno, no está tocada la foto. Yo también me sorprendí cuando vi que el perfil de la montaña detrás parece una cara, ¿eh? Es bueno. Hay alguna en internet que está retocada, pero bueno. Una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos allá. Caso práctico. Imaginaros una fábrica de conserva de atún. Es un proyecto que hemos hecho con el ISGA el año pasado en Galicia. Esto es un esquema rápido de una fábrica. Y evidentemente veis que ahí hay muchísimos puestos de trabajo. Yo ahora os voy a hablar de uno de ellos, el que está ahí rodeado en azul, que es la limpieza del atún. Todo lo que veamos sobre ese pues sería aplicable a todos los demás, ¿vale? Entonces vamos con la de limpieza de atún. A ver si soy capaz de... Ven. Es que estoy así a contrapié. Ahí está. Vas, ahí está. Bueno, es para que lo veáis, ¿eh? No tiene nada. No quiero que salgáis de aquí siendo expertos en limpieza de atún, ni mucho menos. Pero bueno. Entonces, ese es el análisis. Ese es el puesto. ¿Qué necesitamos para estudiar un puesto? Conocer la jornada, primero. Conocer los ciclos y los descansos, segundo. Y en un ciclo, conocer las tareas. Esto es lo esencial. Si no sabemos esto, no sabemos nada del puesto. Entonces, el Mitiga, además de tener en cuenta todos aquellos factores que hablábamos, los organizativos se reflejan de esta manera, ¿vale? Voy a pasar. Entonces, la jornada, 8 horas, descanso 15 minutos, ciclo, 540 segundos. ¿Qué es un ciclo? Recibe una bandeja, limpia todo el atún, lo mete en 2 bandejas y las vuelve a meter en la cinta. Eso más o menos le lleva 9 minutos, 540 segundos, ¿vale? Tareas, 8 tareas, es decir que todo ese ciclo que os acabo de explicar de que coge, lo limpia y lo devuelve se compone de 8 tareas distintas. El Mitiga estudia tarea por tarea, pero tiene en cuenta lo que sucede en una tarea para calcular el riesgo en la otra, porque es un análisis multitarea. Entonces, igual que antes de toda la fábrica me quedé con un puesto, ahora de todas estas tareas me voy a quedar con una y vamos a seguir avanzando en el método Mitiga, ¿vale? Por ejemplo, volcar la parrilla en la mesa de trabajo. Coge la parrilla, la tiene que volcar, pesa un montón, la pone arriba, etc. Bueno, un ejemplillo rápido. ¿Qué valora? Factores organizativos. 8 horas de jornada, descansos 15 minutos, duración del ciclo, bla, bla, bla. Esos son datos de entrada del Mitiga. Factores individuales. Esto es importante. En las fábricas de conservas, todas, la mayor parte, eran mujeres de sobre 50 años. ¿Qué sucede? Los riesgos dependen del género, el nivel de riesgo depende del género y de la edad. Entonces Mitiga lo que permite, una vez hecho todo el estudio de una tarea, es ir modificando género y edad para ver cuál es el riesgo. Incluso permite acotar el riesgo. Pongo a los hombres más jóvenes por un lado y a las mujeres mayores por otro y ya sé el rango de riesgo que tengo, entre el 20 y el 40%, por ejemplo. Pero bueno, en este caso os voy a poner el ejemplo con mujeres de 50. Lo siguiente que mete Mitiga, factores biomecánicos. Número de movimientos de repetición que se hacen en el cuello, en el hombro, en el codo, en la muñeca, la mano y en la espalda. Ahí están, 3 movimientos de hombro, 3 de codo, 3 de mano muñeca, 2 de lumbar, se meten los datos. Esto es evaluación de movimiento repetitivo. Factores biomecánicos sobre esfuerzo. En este caso hay una pieza que pesa 15 kilos, duración del peso se mantiene durante 1,5 segundos, distancia de manipulación 60 centímetros, ahí se meten todos los datos. Y lo mismo con la precisión, que en este caso no hay. Con las posturas forzadas, que aquí veis una tabla de cómo se cubre la postura forzada en codo, pero esta misma tabla hay que cubrirla en cuello, en hombro, etc. En codo se habla sobre si hay supinación o no, la pronación, y se valora amplitud, duración y si se combina o no con otro movimiento. Como veis, hay mucha información, pero toda esta información se mete sobre la visualización de vídeo y la medición de algunos datos de distancias, pesos, etc. Luego las posturas estáticas. Luego se meten los factores biomecánicos de vibración, es decir, hay vibración en miembros superiores, hay vibración en miembros inferiores, hasta dónde se transmite, ¿vale? Amplitud, frecuencia de la vibración, etc. Ya os dije que iba a parecer más grande luego. Y entonces, todo esto que os acabo de enseñar, no tiene sentido que nos paremos mucho, se mete en una ficha. Esta ficha que veis aquí es el estudio de una tarea, la que os decía yo, la de volcar la tal. Entonces en esa ficha se meten arriba, como veis,
la observación, los factores de observación de los movimientos repetitivos, luego los de sobreesfuerzo, luego los de precisión, posturas forzadas, posturas estáticas y vibraciones. Los inputs, ¿veis? Ahí es donde se meten todos esos datos, en esa columna. En la columna de al lado está toda la algoritmia que calcula. Obviamente el algoritmo, ahí solo se muestra el resultado final. La algoritmia es un coñazo, ¿no? Y después del cálculo tenemos unos resultados. Ahora me voy a subir aquí, porque no tengo el... pero da igual. Por ejemplo, posturas forzadas. Si no da... ¿sí? Sí, lo quiero. A ver. ¿Y cómo se...? ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, genial, genial, genial. Se me va a ver el Parkinson ahora. Bueno. Claro. Entonces, por ejemplo, factores repetitivos que están aquí. Si veis, esto es el factor repetitivo de cuello, que da un nivel de riesgo aquí. Y, bueno, no es el de cuello, este es otro, ¿no? Es que no soy capaz de leerlo. Que da un nivel de riesgo aquí. Y el factor repetitivo en otra región corporal, factor repetitivo de otra, el riesgo en otra, y como veis la última, aquí no da ningún riesgo. Entonces, lo importante. Lo que permite Mitiga es saber el nivel de riesgo que hay en cada zona corporal. Esta columna es de cuello, creo, está de hombro, está de codo, está de mano y está de lumbar. Entonces, el Mitiga lo que me da es el nivel de riesgo que hay en cada región corporal para cada factor de riesgo. ¿Lo veis? Que están aquí, taca, 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 taca. Y luego los combina verticalmente para dar aquí el riesgo general de esa tarea. Es decir, a mí Mitiga me coge una tarea y me dice, tu nivel de riesgo en cuello es de tanto, ¿vale? En hombro es de tanto, en codo es de tanto, en manos de tanto y en lumbar es de tanto. Pero además de decirme cuál es el nivel de riesgo en cada región corporal en esa tarea, me dice qué factor de riesgo es el que me está dando mayoritariamente ese nivel de riesgo en esa región corporal. Entonces el Mitiga me lo da todo, porque me dice el nivel de riesgo y cuáles son los factores de riesgo para cada región corporal. Dicho esto, ahora os lo simplifico un poco. Estas son las 8 tareas de ese puesto de trabajo. Y nosotros analizamos esa tarea, pero lo que hemos hecho para esa tarea se hizo para las otras 8. Entonces, hemos visto que el nivel de riesgo pues es en cuello 14%, en hombro 33%, en codo el 20%, en mano pulso el 21% y en espalda el 10%. Lo veis ahí, ¿no? La columna de abajo está corto, medio y largo plazo. Lo que interesa es el largo plazo siempre, ¿vale? Entonces, ahí está. ¿Y qué es esa escala de colores? Muy sencillo. Mitiga da los resultados numéricos en una escala de 0 a 100. Me dice el nivel de riesgo que hay en una región corporal, en una tarea. Pero además tenemos una escala de colores. Si el riesgo es menor que 20, no existe riesgo nunca, nadie se lesiona ahí. Si el riesgo es mayor de 60, todo el mundo se lesiona ahí. Si el riesgo está entre 20 y 40, que es lo que ahí veis en el, bueno, rosita claro, ahí solo se lesiona a la gente que tiene alguna disfunción biomecánica, es decir, que es proclive a lesionarse, pero lo normal es que ahí no se lesione la gente. Y sin embargo, de 40 a 60, lo normal es que los que no se lesionan son porque tienen una capacidad física extraordinaria. Lo normal es que la gente se lesione, ¿vale? Entonces, bueno, está todo como muy acotado. Están los que nunca se lesionan, los que siempre se lesionan, y en el medio, bueno, pues ahí está, ¿eh? Los puntos intermedios. Todo parece muy claro. Sí, de sobra, ya estoy acabando. Entonces, lo principal, Mitiga nos da el riesgo en cada tarea para cada región del cuerpo. Dicho esto, veis que ahora he rodeado con un cuadro azul eso es este puesto de trabajo, el que estábamos analizando, ya con la combinación de esas 8 tareas, ¿vale? Pero la planta productiva tenía un montón de puestos. Esto es el mapa de riesgos de una fábrica de conserva de atún si trabajan mujeres de 50 años. Vale, como veis hay un montón de ellos que aparecen en rojo intenso, que la lesión es asegurada, y efectivamente todas esas tareas en la mayor parte de las fábricas gallegas de conserva de atún se han automatizado y ahora son máquinas las que hacen esas tareas, ¿vale? Porque la gente se lesionaba sí o sí. Sin embargo, las tareas que veis más suavecillas son las que se siguen haciendo porque llevan menos riesgo, ¿vale? Entonces, lo importante del Mitiga, y con esto ya acabo, es que permite hacer un estudio multitarea, evalúa el nivel de riesgo en cada región corporal por separado, evalúa todos los factores de riesgo a la vez, ¿vale? Y es un método no invasivo, es un método poco costoso y es un método que cualquier técnico de prevención puede aplicar, ¿vale?
Y dicho esto, simplemente deciros que ahora estamos en la fase ya final del desarrollo del método, lo estamos aplicando en un montón de sectores, lo hemos aplicado en automoción, en transportes, pesca de bajura, de altura, conserva de atún, sector de textil y confección, género de punto, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que estamos obteniendo es que los niveles de correlación que nos está dando Mitiga para cada puesto de trabajo con la prevalencia real de lesiones es altísimo. Entonces ya estamos en la última fase de la correlación de datos. Para ello estamos trabajando con el ISGA en Galicia y bueno, ahí está el final. Bueno, yo por mi parte ya estoy a puntito de acabar. Simplemente, si me permitís, un consejo de niño, porque como digo yo siempre, una parte de mí siempre va en pantalón corto. Preguntaos siempre muchas cosas, preguntaos mucho, preguntaos todo, porque lo peor que os puede pasar es que os encontréis con un gallego que os responda con otra pregunta, pero al final el balance sale positivo. Así que muchas gracias a todos y nada, que tengáis un buen verano.